Nuevamente, bienvenidos a la segunda parte de la clase grabada del día de hoy, en nuestra materia de teoría económica. Bien, complementando un poco de lo que ya vimos en la primera parte sobre capitalismo, bueno, pues ahí nos dimos cuenta de cuál es la realidad que debería suceder en una economía que maneje un modelo de este tipo, y donde este autor, John Maynard Keynes, nos explicaba con su fórmula de ingreso igual a consumo más ahorro. Pues realmente es difícil que en una sociedad suceda si como en la nuestra, no existe esta idiosincrasia, ¿no? De tener el ahorro y ese ahorro invertirlo para generar más ganancias. Y también entender un poco cómo funciona la parte de estas tasas de interés que, pues es el valor del dinero que nos prestan para poder seguir, pues, consumiendo, produciendo, etcétera, ¿no? Y que pues la gran relevancia de ahí radica en generar más negocios, más empresas que brinden trabajo a la sociedad, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que ver para continuar con un ingreso, y ese es el círculo o este es el flujo que se maneja en una economía de este tipo. Pero bueno, como les decía, para complementar un poco más acerca de este tema, bien, el siguiente tema que vamos a revisar el día de hoy tiene que ver con el ingreso nacional. Es decir, en una economía, ¿cómo sabemos que un país o cómo podemos medir el ingreso, el dinero, ¿no? Que a nivel nacional se tiene, ¿sale? Y pues bueno, como lo mencionábamos en el modelo del capitalismo, y donde decíamos que ese ingreso que tenemos todas las personas por nuestro trabajo que realizamos se contabiliza dentro del ingreso nacional, que esa es una medición que se tiene en economía. ¿Por qué es importante medir esto? Porque de aquí podemos determinar la riqueza que tiene un país, ¿no? En cuestión de los ingresos que perciben a nivel nacional. Bueno. Voy a compartir esta información, como saben, la tenemos también en la plataforma para que la puedan revisar, y la voy a compartir en este momento para que la podamos también visualizar aquí en la pantalla. Y bueno, pues empezamos nuestra clase del día de hoy. Bueno, la segunda parte de esta clase, ¿sale? Ok, a ver, permítanme, voy a compartir pantalla. Listo. Y les voy a poner aquí mi apuntador para ir siguiendo el tema, ¿de acuerdo? En particular, pues el tema, la segunda parte del tema que estaremos viendo el día de hoy tiene que ver con el ingreso nacional, qué es y cómo se calcula. Bien, empecemos por la definición. ¿Cómo se define el ingreso nacional? Y esta información la pueden buscar directamente en algunas bibliografías, como la de la Enciclopedia Económica, que está dentro de su mismo portal, ¿no? En esta página de Enciclopedia Económica. Y nos menciona que el ingreso nacional es la suma de todos los ingresos generados por los factores productivos de un país en un periodo determinado. Normalmente es un año, ¿ok? Es decir, todos los ingresos que se perciben, ¿sale? Y cuando hablamos de factores productivos nos referimos a pues, aquellos que trabajan, a las empresas, ¿sale? Eh, a toda esa riqueza que en su conjunto de todos los nacionales, pues bueno, suman para este ingreso nacional que se contabiliza. Si lo explicamos de una manera más sencilla, ¿cómo se obtiene? Se suman, por ejemplo, lo decíamos al principio de la clase grabada, ¿no? Los salarios de nosotros como trabajadores por el trabajo que realizamos, ¿ok? Esa es la parte de ingreso que también se contabiliza. Las ganancias de las empresas, los intereses recibidos por los prestamistas, ¿ok? Y aquí es donde les comentaba, vienen las tasas de interés, ¿ok? Eso también se contabiliza. Y las rentas obtenidas. Ahorita vamos a ver más a detalle estos conceptos. Y bueno, pues este cálculo se refiere a todos los ingresos dentro de un país durante un año, generalmente, como les mencionaba. Para calcularlo, se deben considerar ciertos componentes, ¿ok? Estos componentes van a proporcionar una visión clara de la riqueza generada en un país durante un periodo específico, ¿ok? Entonces, pues básicamente en la economía, como lo hemos platicado en todas las demás sesiones, la riqueza se genera a través de la producción de bienes, servicios, que
consumimos también los ciudadanos. Nos brindan una mejor calidad de vida, el poder contar con todos estos bienes y servicios, pero a través no son gratis. Tenemos que generar un ingreso a través de nuestro trabajo, ¿sale? Y que ya lo explicamos en este modelo de John Maynard Keynes del capitalismo. Y bien, ¿qué incluye el ingreso nacional? Ya lo mencionábamos ahorita, los salarios de nosotros como trabajadores, las rentas, intereses, utilidades y diversos y dividendos de capital que generan las empresas, rentas de la tierra, los espacios donde, eh, por ejemplo, vienen las empresas extranjeras, ¿sí? O empresas nacionales y ocupan un espacio en ciertos lugares, ¿no? de nuestro país y tienen que pagar, pues aquí se le considera como un impuesto sobre la renta, ¿no? Es un impuesto. Eso también debe de considerarse dentro de los ingresos y que va con relación a los espacios que se ocupan por las diferentes empresas, ¿no? ¿Qué se excluye? Es decir, ¿qué no se considera? Hay algunos conceptos como los subsidios. ¿Por qué los subsidios no entran en la parte del ingreso nacional? Porque prácticamente el subsidio es el que se le brinda, o este concepto va en función de poderle brindar pues a las personas o empresas una excepción o un sí dinero, ¿sale? Pero que no tiene un retorno de inversión. Simplemente se brinda, por ejemplo, hay ocasiones que el mismo gobierno brinda subsidios, que es el concepto, ¿no? Es este dinero que se les da para poder producir en el campo, ¿no? Y esos subsidios no incluye si no hay una manera de poder recuperar esa inversión que se haga a lo mejor en el campo, pues no va a ser necesario pagarlo. Entonces, por eso es que no se consideran estos conceptos como subsidios, ¿no? Ese es un ejemplo que les doy. Pero prácticamente el fundamento es, no hay un retorno de inversión, es decir, prácticamente se convierte en un gasto, ¿sale? Se consume y, pues bueno, no se considera como algo que se pueda recuperar posteriormente. Asignaciones familiares o jubilaciones. ¿Por qué? Porque todo esto contribuye a un gasto, algo que no va a tener un retorno de inversión, que esa sería básicamente la referencia, ¿no? Un retorno de inversión. Y bien, para poder calcular el ingreso nacional, debemos aplicar la siguiente, bueno, hay dos fórmulas que podemos aplicar que prácticamente es lo mismo, solo que en esta ahorita vamos a ver más a detalle cómo se desglosan ciertos conceptos. La primera fórmula lo podemos determinar de la siguiente manera. El ingreso nacional va a ser igual al Producto Interno Bruto, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí como referencia, el PIB, más las rentas de residentes nacionales en el extranjero, menos, ¿sí? Las rentas de residentes extranjeros en el país, ¿ok? Ahorita explicaremos un poquito a qué se refieren estos conceptos y qué implican cada uno de ellos, ¿no? La otra fórmula que también se podría utilizar es el PIB menos la T que vamos a referir como a los impuestos, menos los, se llaman subvenciones, o como lo decíamos ahorita, un subsidio, ¿sí? Más los excedentes brutos de explotación, menos el consumo de capital fijo, más las rentas de residentes nacionales en el extranjero, menos las rentas de residentes extranjeros en nuestro país. Bien, ¿esto qué significa? ¿Ok? Vamos a ir viendo concepto por concepto y vamos a tomar esta referencia donde está desglosada, de esta primera fórmula que vimos a esta que está totalmente desglosada. ¿Ok? Eh, en la primera parte, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Lo habíamos platicado anteriormente. Se refiere a toda la producción que existe en un país. ¿Ok? Toda la producción de bienes y servicios que se generan en un país, ¿no? Ahora, cuando hablamos de impuestos, ¿ok? Los impuestos, pues es lo que el gobierno pide a las empresas, ¿sale? Por poder producir esos bienes y servicios, ¿sale? Es un derecho como nación que si vas a ocupar nuestro espacio, nuestro suelo para poder hacer negocios, pues tiene que haber un impuesto que se debe de pagar.
Eh, Digo, en temas ajenos a la economía un poquito, pero tiene que ver con esta parte de por qué lo hace así el gobierno, pues de ahí sacan el dinero, ¿no? O lo que el gobierno ocupa para poder dar servicios a la sociedad, ¿sale? Y por eso es que siempre va a haber en cualquier país. A estos impuestos se le restan las subvenciones o estos subsidios que les decía. Por ejemplo, el gobierno cobra impuestos, sí, como el que les decía, el del ISR, impuesto sobre la renta, y lo que ocurre es que, pues de ese dinero que tienen los gobiernos, hay ocasiones que para programas sociales pueden dar esos subsidios, es decir, a lo mejor para el campo, ¿no? O, por ejemplo, también para, cuando hablamos de los que están en contra, ¿no? El sector privado de dar estos beneficios como las becas. Hoy hay becas, ¿no? Para secundaria, primaria, o para las jubilaciones de la tercera edad, o para hoy que hay este programa, ¿no? De, eh, pues el programa Bienestar que se tiene. ¿Por qué? Porque se ve como algo malo en un país porque representa esto, ¿sí? De los impuestos que se obtienen hay que restarle pues este dinero que prácticamente se gasta y no hay un retorno de inversión. Por eso se cuestiona mucho a la economía, ¿sale? Y bien, a esta diferencia del Producto Interno menos esta referencia de los impuestos menos los subsidios o este dinero pues se da y es un gasto, se le va a sumar la diferencia entre el excedente bruto de explotación, ¿no? Que eso significa cuando existe una sobre producción, ¿ok? De recursos, bueno, una sobreproducción de productos y servicios, pero que esto también implica una mayor explotación de recursos naturales, ¿no? Si requerimos hacer a lo mejor más productos de X o Y, ¿no? A lo mejor jugos, necesitamos una mayor explotación de árboles, de frutos, ¿no? Eh, y bueno, pues más recursos como agua, etcétera. Entonces, a esto, al excedente de bruto de más productos que se tienen, pues se va a tener más ingresos. Si hay más producción, va a haber más ingresos por la venta de sus productos. Pero le tenemos que restar el consumo de capital fijo, ¿sale? Es decir, todos esos gastos, porque todo trae un costo y un gasto por esa producción, ¿sale? Pagar mano de obra, hacer inversión de maquinaria, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas que pues al final se requiere para poder producir. Pagar luz, agua, teléfono, etcétera, ¿no? Esos servicios. Y se va a sumar también estos dos conceptos que son muy interesantes. ¿Por qué también no es tan relevante o es como contradictorio el dejar las puertas abiertas en nuestro país para que vengan extranjeros a invertir, ¿no? Por por algún lado, pues lo ven bien porque traen inversión, traen empresas, dan trabajo a nuestros ciudadanos, a los mexicanos, y generan ingresos para nosotros, ¿no? Pero por otro lado, aquí nos afecta en este tema del ingreso nacional, ¿ok? Porque realmente aquí tenemos dos cosas. También tenemos a personas que viven en el extranjero, ¿sí? O empresas que están en el extranjero y todos los ingresos que tienen regresan a nuestro país y eso es lo que se contabiliza. Por eso, algo que pues al gobierno no le conviene tanto, o más bien le beneficia pues nuestros paisanos que están allá, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y todas esas remesas que nos envían al país, porque se suman como parte del ingreso nacional, ¿no? Eh, o por los trabajos que generan en otros países, y que, bueno, pues ese ingreso más bien es el que se envía, ¿no? Pues a nuestro país. Y caso contrario, cuando tenemos empresas extranjeras aquí que generan riqueza, pero esa riqueza se va a sus países de origen, por eso se hace esta resta. Y entonces en su conjunto, ¿sale? Cuando hacemos estas sumas y restas de estos conceptos, nos va a dar el ingreso nacional, ¿sale? Vamos a tener así un total de cuál es la riqueza que se generó en nuestro país y se queda en nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces de ahí viene esta referencia muy interesante. ¿Cuáles son las características del ingreso nacional? Ok, la primera, lo esencial es en el cálculo, ¿no? Y tiene que ver con la nacionalidad de los factores productivos, ¿ok?
Es decir, las personas que trabajan, pues nos referimos a los mexicanos que trabajan aquí, ¿no? Ese es el ingreso que se toma en cuenta. A los recursos que tenemos también aquí, pues los espacios, el agua, recursos naturales, eh, todo lo que tenemos para poder producir, ¿no? Tierra, trabajo, capital, ¿no? El dinero que se ocupa para poderlo invertir. Aun cuando el factor productivo se encuentre fuera del país, ¿no? Por ejemplo, tenemos a lo mejor algún caso como Bimbo, ¿no? Bimbo tiene, pues en este sentido, presencia en otros países. Entonces, todos esos ingresos que se generan, a pesar de que estén a lo mejor en otros países, ¿no? Como en países del sur de América, ¿sale? Pues esos ingresos se toman en cuenta porque regresan a nuestro país como país de origen, ¿no? En el mismo sentido, si en el país se encuentra factores productivos extranjeros, que es lo que les decía, hay muchas empresas extranjeras en nuestro país, estos se excluyen, no se cuentan porque todos los ingresos se van para su país de origen. Número dos, generalmente se utiliza como una medida de bienestar del país en cuestión. Es decir, entre mayor sea este indicador de ingreso nacional, ¿sí? Significa que pues nuestros nacionales tienen un mayor o una mayor cantidad de ingresos, ¿no? Aunque aquí algo importante también que no se mide, ¿no? Es decir, esa cantidad de riqueza que se generó, pues tampoco está distribuida equitativamente, ¿no? Pues básicamente quienes son los que, por su tipo de trabajo que generan, ¿no? Y o porque son, empresarios, pues bueno, son los que tienen la mayor cantidad de la riqueza. Y pues el resto de la gente que a lo mejor aquí por eso se toma en cuenta esto, ¿no? La pobreza, los que no tienen trabajo, los que no tienen algún ingreso, ¿sí? Pues bueno, esto al final no nos da esta medida que fuera equitativo, es decir, que todos sus ingresos se pudieran repartir en una misma manera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso les decía, a lo mejor en otros modelos económicos como los que hemos visto antes, el comunista era así, ¿no? En donde el mismo gobierno decía, oye, ya tenemos esta cantidad de riqueza, pues vamos a distribuirla en la misma proporción, ¿no? Y pues bueno, si somos pobres, todos somos pobres, o si somos ricos, todos deberíamos ser ricos. Pero bueno, por eso es que ese tipo de situación no aplica en los modelos económicos que hoy tenemos, como el nuestro, que es uno más mixto. Y también se busca evitar la doble contabilización, por eso se excluye el consumo intermedio, ¿ok? Bueno, aquí importante, ¿cuál es entonces la diferencia entre el ingreso nacional y el PIB? Que también lo hemos mencionado, es uno de los indicadores más importantes de la economía, ¿no? El Producto Interno Bruto. Bueno, en el caso del ingreso nacional, lo que define si se incluye o no el ingreso de un factor es su nacionalidad, ¿ok? Es decir, solamente se contemplan eh, el ingreso, ¿no? O la producción de los nacionales, de los mexicanos. En cambio, en el Producto Interno Bruto, lo que importa son los límites del país. Se contabiliza todos los ingresos generados dentro del territorio, sean nacionales o extranjeros, ¿ok? Pero como les mencionaba, pues tenemos empresas aquí en nuestro país que son extranjeras y que, bueno, pues todos sus ingresos se van a sus países de origen. Bueno, pues con esto estamos terminando prácticamente nuestra clase del día de hoy. Esta es la segunda clase grabada de los temas que hoy revisamos. En el primero de ellos sobre el capitalismo y este segundo que tiene que ver con el ingreso nacional. En verdad es un placer para mí estar viendo estos temas con ustedes, que les comentaba en un principio, independientemente qué formación estés tomando, qué carrera estés cursando, este tema impacta a cualquier tipo de profesión, ¿no? Porque todos somos parte de la economía, a todos nos impacta estas situaciones o estas variables, estos indicadores, y que de ahí, pues bueno, podemos conocer mucho sobre, eh, pues bueno, ¿por qué? ¿No? Porque existen estas riquezas y porque algunos son pobres, otros son ricos, otros son clase media, baja o alta, ¿no? Es decir, hay clases sociales, hay ingresos que no son equitativos, ¿no? En la forma independiente del trabajo que se tiene, pero bueno, porque tiene que ver todas estas variables que en cualquier país no es exclusivo de uno. A todos los que manejan estos modelos económicos que hemos visto,
pues tienen la misma referencia. Bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana.